Nos da mucho gusto saludarles, sean bienvenidos. Les invito a que podamos ponernos de pie. Vamos juntos a adorar a Dios. Y quiero que me acompañe a Josué capítulo 6, por favor. Josué capítulo 6. Y el contexto de este pasaje era Jericó. Tuvieron una batalla con el pueblo de Israel y eran los enemigos del pueblo de Israel. Pero hay algo bien interesante, y es que Dios les dio dos estrategias para pelear la batalla. Y esto fue la adoración, y ahorita vamos a ver qué más. Ahora le invito a que me acompañe Josué capítulo 6 versículo 1. Josué capítulo 6 versículo 1. ¿Lo puede leer conmigo bien fuerte? Y dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Versículo 2. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. 3. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 4. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará el cuerno del carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Versículo 5. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos del carnero, haz que todo el pueblo grite, di conmigo, grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Ahora, algo que quiero compartirte, que en esta semana aprendía, es que cada uno de nosotros estamos enfrentando batallas. Batallas de temores, batallas de dudas, batallas con pecado, batallas con soledad. Cada uno tenemos una batalla, seas grande, seas joven, seas adulto. Pero ¿qué crees? Hay dos estrategias, más bien 3, que Dios hablaba a mi corazón, que nos ha dado como hijos de Dios. Número 1 es la adoración. Número 2 es la fe. Y número 3 es el poder de Dios. Si tú te das cuenta, Dios les dice: no van a ir con las mejores armas o no van a ir con los mejores soldados, sino dijo: ustedes van a tocar cuerno de carnero y va a ir el arca con ustedes. Ahora tú y yo tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora tú y yo podemos confiar en aquel que sigue obrando y trabajando. Yo no sé que estés batallando, pero algo sí te puedo decir: que cuando tú adoras a Dios, que cuando tú le invitas y le dices: Dios, yo no puedo, tú sé interviniendo en esta área, Él lo hace. Entonces te invito a que podamos levantar nuestras manos. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, aquí estamos, Dios, para ti. Señor, tú eres el Dios de los ejércitos y ese es tu nombre, y hoy llamamos tu nombre. Señor, ven a este lugar. Aún dile a Dios, levanta tus manos y dile: Señor, estas son mis batallas. Puede ser mi familia, puede ser la duda, el temor. Quizá estás batallando con enfermedad, quizá estás batallando con temores. Dile a Dios: aquí están, Señor. Mientras yo te adoro, tú sé peleando por mí. Mientras yo te adoro, tú sé aquel, Señor, que interviene en la situación que estoy viviendo. Puedes repetir después de mí, decir: Jesús, mi fe está puesta en ti. Mi fe está puesta en ti, Jesús. Te damos gracias porque tú estás aquí. Juntos decimos: aquí estás. Te vemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré.
Que todos los que respiran alaben al Señor. Y si hoy tú tienes aliento en tus pulmones, si hoy estás aquí, puedes levantar tus manos y decir: Señor, yo bendigo tu nombre. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres mi Padre, tú eres el Dios a quien yo amo y al Dios a quien yo he decidido seguir todos los días de mi vida. Y mientras tenga aliento en estos pulmones, te adoraré, te bendeciré, te seguiré, viviré para ti cada día de mi vida. Señor, hoy bendecimos tu nombre y reconocemos quién eres tú. Y juntos decimos nuevamente: he visto tu poder, he visto tu poder, he visto tu gloria, tu amor es mejor que la vida, mejor que la vida, y yo te bendeciré mientras tenga vida. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos cantarte a ti, cantar al Dios vivo. Gracias. Y me gustaría que oráramos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas de una vez. Puede levantar sus manos y decirle: Señor, aquí estoy. Gracias. Vamos, levante su voz y diga: gracias por tu fidelidad. Gracias por tu provisión para mi casa. Gracias por el alimento de esta semana. Gracias porque pude cubrir gastos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tengo ropa, porque tengo zapatos, porque tengo una casa. Gracias, Dios. Es solo tu fidelidad y tu bondad para con nosotros, Señor. Y aquí están nuestras vidas, aquí están nuestras manos. Puedes abrir tus manos así y decir: Señor, aquí están mis manos abiertas para darte generosamente a ti, pero también para dar generosamente a los que están a mi alrededor. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada cabeza de hogar. Señor, bendice a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, Señor, que trabajan y siembran en tu reino. Bendice sus vidas. E igualmente pedimos por aquellos que tienen necesidad, por aquellos que necesitan un trabajo, que ellos puedan conocer a Jehová Jireh, el proveedor. Señor, te damos gracias porque eres fiel. Y hoy venimos a darte lo que a ti te pertenece. No solamente bendecimos tu nombre cantándote, sino a través de nuestra obediencia. Y aquí están nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te damos gracias. En el nombre de Jesús decimos fuerte: amén. Podemos tomar nuestro lugar. Sea bienvenido. Nos da mucha alegría saludarles, verles. Y usted puede pasar a depositar su sobre ahí en la canastita que tenemos. Y también, antes de recibir la palabra, queremos dar algunos anuncios. Nuestros grupos de conexión han cambiado de día. Y ahora, en vez de los días jueves, estamos en día lunes. Entonces, nuestro grupo de conexión son todos los lunes
a las 8 de la noche. ¿A qué horas es nuestro grupo de conexión? Lunes, 8 de la noche. Usted está invitado a verlo, jóvenes, adultos. Ahora, algo que estamos haciendo es teniendo grupos de conexión por videollamada. Entonces, los días lunes usted ve el grupo de conexión. Tengo una libretita para apuntar. ¿Por qué? Porque en la semana se va a conectar con el líder, se va a poner en contacto con usted para poder comentar qué fue lo que Dios habló a su corazón. El grupo de conexión tiene dos propósitos, y es conocer a Dios, conectarnos con Dios, pero también conectarnos unos con otros. Aquí hay mucha gente que entre ustedes no nos conocemos, pero a través de un grupo de conexión conoces a la otra persona que ama a Jesús igual que tú. Y los grupos de conexión es un tiempo donde Dios también bendice nuestras vidas. Ahora, si tú no estás en un grupo de conexión, te invito a que puedas pasar a la librería, dejes tu número telefónico y tu nombre, y nosotros nos vamos a poner en contacto contigo para que puedas integrarte a un grupo. Ahora, otra cosa, ya hay grupo de conexión para jóvenes. Entonces, si tú eres chavo, igual anótate para ponernos en contacto contigo. Son los días viernes a las 8 de la noche. Ahora, para que tú puedas hablar de lo que Dios ministró a tu corazón, anticipadamente debiste haber visto el video. Entonces, ve el video y después podrás hablar con tu grupo. Y también otra noticia que nos da mucha alegría es que ya tenemos grupos de conexión para niños. Ahora, durante todo este rollo de la pandemia, pues hay muchas caritas de niños que ya dejamos de ver hace mucho tiempo. Hace un año que los niños no vienen a la iglesia, y pues hemos llevado nuestras transmisiones. Sabemos que hay muchos chiquitos que los ven, pero ahora queremos conectarnos con ellos. Queremos platicar, queremos escucharlos, y cuando termine la transmisión queremos ponernos en contacto con ellos y preguntarles qué Dios les habló y orar por ellos también. Entonces, si tú tienes hijos, hijitas, puedes igual pasar a la librería, dar tu número telefónico como papá, dar tu nombre como papá, y también dar el nombre del niño o la niña para ponernos en contacto con ellos. ¿Cuándo es el grupo de conexión de los niños? Terminando la transmisión. La transmisión la hacemos a las 5, que dura media hora. Entonces, un maestro se va a poner en contacto con tu hijo, pero nos encantaría que tu chiquito fuera parte de este tiempo. Entonces, puedes pasar a la librería, dar los datos tuyos, el número tuyo, y nos pondremos en contacto contigo. ¿Les parece bien? Entonces, los invitamos a que jóvenes, niños, adultos se integren a un grupo de conexión. Y otra cosa, se me había olvidado, tenemos grupo de conexión Teens, que es la etapa de adolescencia, de 11 a 14 años. De 11 a 14 años, igualmente si tienes adolescentes, igual deja sus datos y nos ponemos en contacto con él para integrarlo a un grupo. Muchas gracias por estar aquí, les damos la bienvenida. ¿Y qué le parece si pone su mano en su corazón para recibir la palabra de Dios? Señor, gracias. Gracias porque tu casa es un lugar donde hay alimento para nuestro espíritu, y hoy estamos dispuestos a escuchar tu voz, y no solo escucharla, obedecerla también. Hoy nuestro corazón tiene hambre de ti. Tu palabra, te pido que venga como a ser esa espada hasta lo más profundo de nuestro corazón. Traigas tu verdad a nosotros. Hoy muéstranos, Espíritu Santo, al Padre y al Hijo a través de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Le damos la bienvenida. Pregunto, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? Si pudiera levantar su mano, solo queremos conocerle, saludarle. Ahí atrás, Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Sean bienvenidas, es un gusto tenerles. Y sabemos que Dios les ha traído con un propósito. Y bueno, escuchando acerca de los grupos de conexión, sabemos que hay una manera de conectar con las bendiciones, y es solo a través de la palabra de Dios. Así es que le invitamos y le animamos a que
usted pueda ser parte de un grupo y pueda conectarse. Al final, como Itzel decía, deje sus datos ahí, su número telefónico para ponernos en contacto y que usted pueda ser parte de esta gran bendición. Sabemos que la palabra de Dios es la que ministra nuestras vidas, nuestros corazones. Y si nosotros queremos ver un cambio operar en nosotros, operar en los que están cerca de nosotros, será únicamente a través de la palabra, que es la que cambia. Muchas de las veces alguien pudiera pensar y bueno, ¿por qué quieren hacer grupos y demás? Para que la palabra de Dios le ministre. Y no damos cursos o solo enseñanzas, sino ministramos la palabra, porque únicamente la ministración de la palabra de Dios es la que puede operar un cambio en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos y también en nuestras generaciones. Así es que le animamos a que usted pueda hacerlo y siéntase en casa esta tarde. Le saludamos, nos da mucho gusto que usted esté aquí, porque eso nos permite ser iglesia. Escuche esto, ser iglesia y hacer iglesia también con ustedes, y pues les damos la bienvenida. Nos da mucho gusto que estén aquí, y pues obviamente a mí también me da mucho gusto. Mi hermano Salatiel, ¿verdad? Es como un papá para mí, espiritual también. Le doy la bienvenida. Hasta parece que nos pusimos de acuerdo y nos vestimos igual hoy, ¿verdad? Dios le bendiga mucho. Me llama la atención el canto que decía: mientras tenga vida, mis manos levantaré y alabaré el nombre de Dios. Y sin duda que la vida de nuestro hermano es justamente así, ¿verdad? Mientras haya aliento en su vida, sabemos que seguirá alabando a Dios, y yo quisiera llegar a esa edad y más aún y seguir levantando las manos hacia Dios. Así es que Dios le bendiga. Qué gusto es tenerle con nosotros, siempre es un placer. Y de verdad que, ¿por qué hago esto siempre que lo veo? Antes de nosotros empezar a predicar, él venía a la casa y lo traía a su hija y nos bendecía mucho, porque él no podía caminar muy bien, y creo que ahora no puede caminar muy bien, pero él siempre ama a Dios con su corazón y le sirve. Y a mí me llama eso, porque digo, a veces los que estamos sanos nos cuesta trabajo venir a Dios, y él no lo hace aun cuando la salud a veces no se lo permite mucho, y por eso siempre le reconozco. Digo, Dios, siempre voy a reconocer eso. Y yo le animo a usted que tiene vida, que tiene salud, levante sus manos siempre y no deje de alabar a Dios, no deje de entregarle su vida y su corazón. Por eso para mí siempre es un aliciente verlo a él. Y me dice, yo me digo, si él puede, yo puedo. Así es que Dios le bendiga mucho, me inspira y me anima, y lo digo para la gloria de Dios. Y le invito a que juntos vayamos a la palabra. Y he titulado esta enseñanza: Jesús vino a darnos libertad. Y hemos estado hablando de asuntos no resueltos en el corazón. Si hay algo en el hombre, es que él en el corazón alberga muchas cosas, buenas y malas. Y hemos estado hablando que mientras nosotros no rindamos nuestro corazón a Dios, no tendremos un crecimiento, un avance, una madurez, una sanidad, una restauración de parte de Dios. Y las áreas no redimidas son áreas que no han sido rendidas, y como no han sido rendidas, no han sido redimidas, y como no han sido redimidas, no han sido iluminadas por la palabra de Dios. Las áreas obscuras de la vida egocéntrica son los mayores obstáculos que un hombre enfrenta a lo largo de su vida. ¿Por qué le menciono de áreas no redimidas, áreas no rendidas, áreas no iluminadas por la palabra de Dios? Porque estas áreas, mientras no sean rendidas, redimidas e iluminadas por la palabra de Dios, van a ser puertas que le van a dar lugar a Satanás para que esté operando en nuestra vida. Por eso es que muchas veces usted puede ver a personas cristianas con incluso mucho tiempo de vida en el Evangelio,
pero que su vida no ha sido transformada. Sus hábitos, sus actitudes, sus acciones, sus actos compulsivos no han cambiado. ¿Por qué? Porque le entregamos la vida a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra, y Él te va a redimir, te va a transformar. Pero muchas veces no hemos entregado esas áreas que son parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nos deleitamos todavía en ellas. Así es que la vida egocéntrica es el obstáculo que el hombre enfrenta por sus hechos, por sus actos, por sus pensamientos. Ahora, ¿qué es ser egocéntrico? Busca una definición en el diccionario y se la quiero mencionar, y dice que una persona egocéntrica es aquel que se considera como el centro de todos los intereses, el centro de atención, el centro de todo, el centro del mundo. Él cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que la de los demás, inclusive lo que Dios dice. Quiero decirle que lo que no se rinde no se redime. Se lo vuelvo a repetir: lo que no se rinde no se redime, y lo que no se redime no está iluminado por la palabra de Dios. Ahora, si Cristo vino a redimirnos, ¿qué es la palabra redimir? Yo le dije, esta palabra redimir, ¿verdad? Es lo que Jesús mencionó en la cruz cuando dijo consumado es. ¿Qué quiso decir Jesús? Que el precio era pagado, que ya no había nada, no había obligación, no había dolor, no había situación penosa por el pecado. Cristo nos redimió de ese pecado original al estar Él en la cruz del Calvario. Él está, y esta palabra es justamente que ya fue todo pagado. Cuando Cristo estaba en la cruz dijo, consumado es. Él dijo, he pagado todo, ya no hay nada que ustedes tengan que pagar. Lo único que tienen que hacer es activar la fe y creer. Cristo pagó nuestra libertad con un precio. Su vida y su sangre fue el precio. Cristo nos vino a redimir ¿de qué? Del cautiverio. Quiero recordarle lo que le he estado mencionando. Satanás no es el mayor enemigo de su vida. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos disfrutar de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Como dice Romanos 8:1, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Diga conmigo, ya no hay condenación en mi vida. Dice el verso 2, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Cristo nos ha liberado. Pero entonces, ¿por qué no podemos vivir una vida plena, una buena vida y una vida en abundancia, como dice Jesús en Juan capítulo 10 en el verso 10? ¿Por qué? Porque hay una naturaleza no rendida. Y esta es una puerta abierta. La voluntad no rendida, las áreas obscuras, dan oportunidad a Satanás para que esté oprimiendo la vida de las personas, esté oprimiendo a los matrimonios, esté oprimiendo a los jóvenes, esté oprimiendo a todo, incluso, ¿verdad? Si usted me lo permite, a la iglesia. Hay iglesias que no disfrutan de esa libertad. ¿Por qué? Porque no hay áreas que han sido rendidas, y como no han sido rendidas, no han sido redimidas. Ese precio que se pagó no alcanza, no porque no alcance el precio, sino porque no las hemos entregado. Usted va al centro comercial, escoge sus productos, pero si hay un producto que usted no pone en la caja, no se lo van a cobrar y usted no va a pagar por ello, y por lo tanto no se lo va a poder llevar. Así es la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Mientras nosotros no pongamos todo en la mesa, entonces Cristo no lo va a poder redimir, porque sabe, Él no nos obliga, Él nos da esa libertad. Él no dice, bueno, voy a entrar en tu corazón y voy a sacar todas esas cosas. No, Él nos revela todas esas cosas, pero la decisión es suya y mía de ponerlas ahí, de exponerlas delante de Él, de que sea la palabra de Dios la que las traiga a la luz. ¿Para qué? Para que Él diga, ese precio fue pagado. Todas esas cosas tienen que ser pagadas. Entonces, no se da porque no hay una naturaleza rendida, y esta es una puerta abierta a Satanás. Esa naturaleza humana se resiste, es egoísta y es rebelde. Esa naturaleza desea hacer su voluntad y no la voluntad de Dios.
Mira lo que le dice Mateo capítulo 26 en el verso 41. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 26, el verso 41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Si tú eres alguien que todos los días está expuesto a la tentación, tienes que hacer algo. Orar y velar para no ceder. No es malo que seas expuesto a la tentación. Malo es cuando tú cedes a la tentación. Dice la palabra, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El cuerpo, esa naturaleza humana se resiste porque es egoísta, es rebelde, es egocéntrico, es egocéntrica. No es lo mismo vivir una vida cristocéntrica a vivir una vida egocéntrica. Hay una gran diferencia. Cuando tú vives una vida cristocéntrica, haces lo que Cristo te pide que vivas y hagas. Pero cuando Cristo no es el centro de tu vida, entonces tú vives una vida como egocéntrica, donde tú crees que lo que tú haces, que lo que tú hablas es lo más importante, y no es así. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido nuestra vida no cristocéntrica, sino egocéntrica? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana se resiste, es egoísta y es rebelde. Y se cumple la palabra de Mateo 26, verso 41, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, y es tiempo de fortalecernos, de levantarnos en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que el espíritu esté fuerte. Jesús nos da la clave. Dice en Juan capítulo 14, el verso 30, Jesús dijo que Satanás no podía hacer nada en él porque no tenía nada en él. La clave para tener un corazón puro es justamente esta: que el enemigo no tenga nada en ti, que no haya nada que tú estés ocultando, porque eso mantendrá a Satanás fuera de tu vida. Mantendrá a Satanás fuera de tu casa, de tu matrimonio y de tu familia. Jesús dijo en Juan 14:30, Satanás no tiene nada en mí, porque por eso no puede hacer nada en mí. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Qué áreas no rendidas de su vida le están dando entrada al enemigo? Le están abriendo la puerta, le están concediendo derecho legal y le están trayendo opresión. Por eso a veces no podemos dormir, no podemos descansar, no tenemos paz. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está oprimiendo. Si Jesús prometió darnos una vida buena, una vida plena, una vida abundante, entonces ¿por qué nos está cumpliendo este propósito en nosotros? Juan capítulo 10, verso 10, yo se lo cité, dice la palabra: mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena. Diga conmigo, vida plena. Dice, y abundante, vida plena y abundante. Este es el evangelio, una vida plena y abundante. Cuando tú vives, yo vivo, todos vivimos una vida plena y abundante. No es aburrido el evangelio. Es apasionante, es entrega, es pasión. Y eso es lo que Cristo nos vino a dar. Si dice la palabra que Él nos da una vida plena y abundante, es porque Él quiere que vivamos una vida cristocéntrica. La vida plena y abundante es la vida cristocéntrica, donde tú haces lo que Jesús dice que hagas y no lo que tú crees que debes hacer. Ahora, ¿qué impide vivir la vida cristocéntrica? Las prisiones de tu vida. Lo que tú crees que está bien, pero no es así. Son aquellas cosas que te llevan, ¿verdad?, a experimentar no la plenitud, sino de alguna manera lo que no te trae la libertad. ¿Y qué es eso? Rutinas, malos hábitos, vicios, complejos, pasiones desordenadas, prisiones de las que no puedes escapar. ¿Por qué? Porque son áreas que no hemos rendido delante de Dios, y necesitamos la libertad para vivir la vida cristocéntrica. En Lucas capítulo 4, el verso 18, dice la palabra de Dios:
Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar, escucha esto, a los cautivos libertad. Jesús viene a darte libertad. Cuando tú recibes a Jesús en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, Él te da la libertad. ¿Para qué? Para vivir la vida buena, la vida plena y la vida en abundancia. Dijo: vino a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, y para poner en libertad, otra vez dice, a los quebrantados. El único que te puede dar libertad, nos puede libertad, se llama ¿quién? Jesucristo. No es la religión, no es la tradición. Es más, no es cuánto sabes de la palabra, sino cuánto vives de la palabra. Y eso es importante. Y el verso 19 dice: y para pregonar el año agradable del Señor. Yo creo que este es el año agradable del Señor. ¿Cuánto lo creen? Y el 2020 fue, y el 2021 y el 2022 lo será también. Ahora quiero mencionarle algunos hábitos, malos hábitos, que pudieran estar dando entrada al enemigo en su vida. Áreas que necesitan ser redimidas porque no han sido expuestas en las vidas de las personas y también alumbradas por la palabra de Dios. Quiero mencionarle 3 en esta ocasión. Tengo una lista más grande, pero solo quiero mencionarle 3. Punto número 1. Algo que pueda estar dándole entrada al enemigo en su vida pueden ser las declaraciones irreflexivas que invitan a entrar a Satanás en su vida. Reflexiones, palabras, cosas que decimos pero que no hacemos, que nos comprometen en el momento pero no de manera permanente. Y le voy a poner un ejemplo. Lucas capítulo 22, el verso 31, dice la palabra de Dios que Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. Y me llama la atención esta versión, porque muchas veces nosotros hemos visto: Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero dice aquí: cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. Esto obviamente los involucraba a todos. Y usted puede ver el ejemplo de que ¿quién estuvo con Jesús cuando fue crucificado? Nadie, solo Juan y algunas mujeres. Y los demás discípulos, ¿dónde estaban? ¿Y sabes por qué no estaban? Porque estaban siendo zarandeados. Mire, le doy la idea completa. Dice la palabra: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Verso 32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y ahí va lo que yo le quiero decir acerca de las declaraciones irreflexivas, ¿verdad? Esas cosas que hablamos, que a veces no somos prudentes y que invitan a Satanás a entrar. Dice la palabra: Pedro le contesta: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, contigo, Señor, ahora sí voy a ayunar, Señor, ahora sí voy a orar, Señor, ahora sí voy a hacer mi devocional, Señor, ahora sí me voy a conectar, Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia? Y sabe, esas palabras no impresionan a Jesús. A lo mejor pudieran impresionar a alguien que tenemos cerca de nosotros, porque van a decir: wow, mira qué comprometido, qué comprometida, qué espiritual es él o qué espiritual es ella. Pero eso no impresiona a Jesús. Y lo que le dijo Pedro tampoco lo impresionó. ¿Por qué? Porque en el verso 34 dice la palabra que Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. O sea, Jesús no se dejaba impresionar absolutamente por nada ni por nadie. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y Jesús conocía el corazón de Pedro. No es lo mismo decir que hacer. Pedro estaba actuando en orgullo y en soberbia, en una autoconfianza que él tenía en sí mismo y no en ¿quién? En Dios.
Cuando usted tiene una comunión con Dios, una comunión con Cristo, usted tiene algo que le respalda y es la autoridad de Jesús sobre su vida. Pero si usted dice o hace algo fuera de esa autoridad, entonces el enemigo le puede sorprender. Y eso fue justamente lo que pasó con Pedro. ¿Por qué? Porque el enemigo pudo ver que Pedro tenía una paja ahí, ¿verdad?, en su ojo, que iba a utilizar. ¿Para qué? Para echar por tierra lo que Pedro estaba diciendo. Por eso es importante que usted tenga cuidado con lo que dice. Usted y yo no podemos hablar a la ligera lo que dice la palabra de Dios si no hay algo que nos respalda, que es la intimidad, que es la comunión, que es la sujeción y la sumisión a la autoridad de Jesucristo. En un trabajo que yo tuve, conocí a una persona y ellos decían que hacían liberaciones en el nombre de Dios. Ellos iban a unos retiros y ellos decían que hacían esa parte. Y yo decía, ¿y cómo le hacen? Nosotros ayunamos, oramos, nos preparamos para hacer esa parte de guerra espiritual. Y lo que dice la palabra: en mi nombre echarán fuera demonios, y estas señales seguirán a los que creen. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 16, dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y entonces este hombre venía, un hombre mal hablado como no te imaginas. No, y no te puedo repetir todo porque yo tampoco lo repito, pero yo decía, ¿cómo le hacen? Al final me decían, no, y ¿sabes qué? Y se nos manifestó. Porque no hay algo que te respalde. Porque no es lo que digas, sino lo que vivas. Y eso es justamente lo que el enemigo le estaba diciendo a Pedro. No es lo que dices, sino lo que vives. Había orgullo. El enemigo vio en Pedro orgullo, altivez, autosuficiencia en sí mismo. Y el enemigo sabía que las aseveraciones de Pedro eran imprudentes y atrevidas. Necesitamos conocer la palabra de Dios, sujetarnos a la palabra de Dios y caminar en humildad y en sabiduría para evitar pruebas innecesarias y de esa manera mantener alejado a Satanás de nuestras vidas, de nuestros hogares y de nuestras familias. Así es que una área no redimida, no rendida a Dios, puede ser el orgullo y la altivez y la autosuficiencia con la cual nosotros nos conducimos creyendo que no necesitamos de nadie, inclusive tampoco de Dios. Segundo punto. Una de las áreas no redimidas y no rendidas o expuestas a la palabra de Dios puede ser el amor, escucha, a un mal hábito. A veces no nos damos cuenta que no solo tenemos malos hábitos, sino que amamos demasiado ese mal hábito. Y el poder de un hábito está usualmente en el amor que le tenemos. Si es algo que a usted le cuesta trabajo dejar de hacer, muchas veces a mí me ha tocado platicar con algunas personas. Una vez platiqué con un caballero y decía, es que me cuesta trabajo dejar la promiscuidad. Él estaba pasando por situaciones de inmoralidad sexual. Y yo le dije, hermano, tú tienes que obedecer a Dios. Dice la palabra, si Jesús ya te salvó, dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Eso fue lo que le dijo Jesús a ese hombre que caminó. Dice que se lo encontró en la sinagoga, en el templo, y le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Wow, qué tremenda es la palabra. Así que si tú tienes un mal hábito, ese mal hábito se fortalece cada vez que tú le das poder cuando haces lo que no debes de hacer. En la medida que alimentemos ese mal hábito, crecerá y crecerá hasta apoderarse de tu voluntad. Cuando tú quieras dejar de hacerlo, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque lo has alimentado tanto que ya no tienes tu control de tu voluntad, sino ese mal hábito es el que controla tu voluntad.
Usualmente lo que nosotros practicamos es lo que nos hace adictos a ello. Y hay muchos cristianos sinceros que desean hacer la voluntad de Dios, salir de esas cárceles, cualquiera que ésta sea, pero existe un obstáculo. ¿Cuál es? El amor y el deseo a ese mal hábito, a ese complejo. Eso es lo que impedirá su libertad en Cristo. Mateo capítulo 26, en el verso 41, dice la palabra de Dios: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué debemos hacer? Dejar que Dios trate con su voluntad o con nuestra voluntad y con los malos deseos y los malos hábitos. Los malos deseos y los malos hábitos. Dios puede obrar si nosotros se lo permitimos. Dice Filipenses capítulo 2 en el verso 13: pues Dios trabaja en ustedes, y esto obviamente me lleva a la alabanza que estábamos cantando, que Dios está trabajando aunque nosotros no lo veamos. Así que si tú estás esperando una respuesta de parte de Dios, déjame decirte que Dios está trabajando, que Él está haciendo lo mejor para que tú seas bendecido, que Él no se ha olvidado de tu asunto, de tu problema, de tu necesidad o de tu debilidad. Él está trabajando y Él te puede sorprender en cualquier momento, en el momento que menos lo esperes y de la forma en que menos lo has considerado. Él te va a sorprender. ¿Por qué? Porque dice la palabra: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder, para que hagan lo que a Él le agrada. Hay gente que dice que no puedo, en tus fuerzas no vas a poder. Pero si vienes a la palabra, dice que Él te da el poder para que hagas lo que a Él le agrada. Muchos de nosotros en diversas ocasiones: es que esto no lo puedo hacer, es que esto no, es que esto aquello, es que lo otro. Y dice la palabra que Él te da el poder, nos da el poder para hacer lo que a Él le agrada. Si Él quiere que tú y yo dejemos de pecar en alguna área, vengamos con Él, porque Él nos da el deseo y el poder para hacer lo correcto. Dejemos que Dios trate con el amor a los malos hábitos. ¿Cómo lo hacemos? Entregándole el corazón y permitiéndole que Él lo cambie. No va a ser difícil, entre tanto tú creas que Él lo logrará. Porque muchas veces decimos: yo lo he intentado tantas veces y no he podido lograrlo. Tal vez no sea fácil, pero en Dios siempre será posible por su gracia. Diga conmigo: con Dios siempre será posible por su gracia. Otra vez, con Dios. Otra vez, con Dios siempre será posible por su gracia. Por su gracia. Ese es el poder que necesitamos para vencer. Punto número 3. Otra de las áreas no redimidas y no rendidas es la indisposición a perdonar. La indisposición a perdonar le abre la puerta a Satanás. Satanás está amargado y resentido desde que fue expulsado de la presencia de Dios. Y ¿sabes con quién quiere tener comunión? Con los amargados y resentidos. Con los que cree que se pueden identificar con Él por la falta de perdón. Esta es la naturaleza del enemigo. Y sabes, muchas personas que sienten que no han sido perdonadas, muchas personas que sienten que han sido tan agraviadas que no pueden perdonar o que no pueden recibir el perdón de Dios, no están dispuestas también o tampoco a perdonar a otros. Y eso le da una puerta, le abre la puerta a quien, al enemigo, para traer opresión. En Marcos capítulo 11, el verso 25, si usted me sigue ahí en la lectura de la palabra, Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 11, el verso 25, dice la palabra: y cuando estén orando, cuando vengan a la iglesia, dice la palabra, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones.
Sigue diciendo Marcos 11:25, pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. ¿Qué nos manda? ¿Qué nos manda el Señor? Perdonar. Diga conmigo, perdonar. Dios me manda perdonar. Ahora, no solo digámoslo, también pongámoslo en práctica. Cuando una persona no perdona a otra, está atada con esa persona por el resentimiento que tiene. Y sabe una cosa, cuando una persona resentida no perdona, todo el tiempo que está atada a esa persona, estará caminando con ella para donde quiera que vaya. La persona resentida por la falta de perdón está atada con la persona con la cual se ha resentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted va a comer, esa persona le acompaña y usted está pensando, uy, qué mala onda que fue conmigo, me hizo esto, me traicionó, me hizo lo otro. Y si usted va a la sala y quiere ver ahí la televisión, el enemigo también está ahí al lado recordándole la persona que le agravió, y sabe que está atada. Estar atado es que está junto a usted, que usted no se puede separar de ella, de él o de ellos. Usted va a comer o va a dormir y está en la mente y lo trae ahí todo el tiempo. Eso es lo que genera la falta de perdón, resentimiento. Y dice la palabra que la persona que no perdona es entregada a los verdugos, como lo dice Mateo capítulo 18. Mateo 18. ¿Cuáles son los verdugos? La enfermedad, el enojo, la ira, la amargura, el resentimiento, la tristeza, la desilusión, la depresión, la desesperación y todo lo que termina en eso. Hay personas que terminan aún con su vida. ¿Sabes por qué? Por una falta de perdón. Mateo capítulo 18, versos 21 en adelante. Solo voy a citar algunos versos. Dice la palabra. Mateo capítulo 18 en el verso 21 dice: y acercándose Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces usted y yo debemos perdonar a los que nos ofenden? Todas las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque eso se puede convertir en algo, ¿verdad? Que no expongamos algo oculto, algo que no será redimido ni expuesto a la palabra de Dios, ni tratado por Dios. Miren lo que dice el verso 32 del mismo capítulo 18 de Mateo. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debieras tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Y así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón. ¿Cómo debemos hacer? Perdonar de corazón, si no seremos entregados a los verdugos. La falta de perdón en la vida de un hombre, de una mujer, de un joven, se puede convertir en un mal hábito, trayendo consecuencias que pueden llevar a una persona a la depresión, a la desesperación y con ello todas sus consecuencias. ¿Sabe cómo una persona puede salir de una situación como esta? Solo con la ayuda de Jesús y con su gracia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, en el verso 10. Dice el apóstol Pablo: si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo. Si usted necesita perdonar en este día a alguien, usted necesita la autoridad de Cristo y la gracia de Cristo para poder hacerlo. Dice el apóstol: lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes.
Y mire lo que cita el verso 11: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Dice la palabra, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Y aquí algunos pudieran pensar, pues ya soy cristiano, Satanás no puede hacer nada en mí. No, si tú no le abres la puerta. Satanás no puede hacer nada en ti si no hay áreas obscuras en tu vida, áreas no expuestas, áreas no confesadas, áreas, ¿verdad?, no redimidas. Entonces el enemigo sí puede venir y sacar provecho de tu vida, de tu familia, de tu economía y de todas las cosas. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Y está hablando del perdón. Dice, pues ya conocemos las maquinaciones malignas. Satanás va a venir a tres cosas en la vida del cristiano: a robar, a matar y a destruir. Y en la medida que usted o yo o cualquier otro le dé oportunidad, es justamente lo que va a hacer, de acuerdo a lo que dice la Escritura. El apóstol, por lo tanto, nos dice claramente que Satanás no tendrá ventaja sobre nosotros si perdonamos a nuestros ofensores. Así que yo no sé qué es lo que tú pudieras estar viviendo, cargando, trayendo ahí en lo más profundo de tu corazón. Pero quiero decirte que si en nosotros hay una naturaleza no rendida, esta puede ser una puerta abierta para que el enemigo esté operando en tu vida. Por eso para muchas personas el evangelio, mire, es una carga, es pesado. El evangelio se convierte en algo como obligado y no como algo que te motiva, que te deleita y que te lleva a abrir, ¿verdad?, tu corazón a Cristo de una manera completa y total. ¿Qué es, a manera de conclusión te quiero decir, qué es lo que estás haciendo o has dejado de hacer para que Dios obre en tu vida y que no esté dándole lugar al enemigo? ¿Qué cosas? Las palabras. A lo mejor no eres prudente en lo que dices. A lo mejor no te comprometes con lo que dices. O a lo mejor lo que dices es tomado tan a la ligera que hoy tu sí es sí, pero mañana es no. O los malos hábitos que puedes estar cargando, que dices, me cuesta trabajo dejar de hacer esto, aunque yo sé que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de los principios de Dios. ¿Qué cosas son los que están gobernando tu vida? Mentira, engaño, adicciones, pornografía, inmoralidad sexual. Y la otra es la falta de perdón. Y mientras tú meditas en estas tres cosas que pudieran estar ahí en tu corazón, porque no han sido expuestas, no han sido rendidas, y como no han sido rendidas, no han sido redimidas, y como no han sido redimidas, no han sido alumbradas por la palabra de Dios, te voy a invitar a que te pongas de pie, porque vamos a hacer una oración y vamos a orar sobre estas tres áreas, sobre la forma en cómo hablas, la forma en cómo tú te diriges a Dios y a los que están contigo y cerca de ti. Vamos a orar acerca de esos malos hábitos que tú tienes y que sabes que están ahí, o si no sabes que están ahí, pero que si son cosas que de manera repetitiva tú estás haciendo, entonces están gobernando tu vida y también tu voluntad. Y por último, si tú eres alguien que está cargando con una persona por la falta de perdón, entonces es necesario que tú te desates de esa persona. Así es que vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que posiblemente haya en nuestra vida áreas, Señor, que no han sido expuestas a la luz de tu palabra.
Áreas, Señor, que, Señor, no han sido redimidas y que se han convertido, Señor, en una cárcel para nosotros. En el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, queremos exponerlas delante de ti. Y si hay una área que no has rendido a Dios, aun cuando le has entregado tu vida y tu corazón a Dios, pero no le has entregado un área, no la has rendido delante de Él, ahí en tu lugar, empieza a platicar con Él y empieza a decirle que has guardado eso para ti, y que eso que has guardado se ha convertido en un mal hábito. Tal vez tú seas de las personas que dicen: me cuesta trabajo dejar de hacerlo, me cuesta trabajo dejar de pensar en ello, me cuesta trabajo dejar de hablar de esta manera. Entonces es un mal hábito que ha crecido tanto en tu vida que ese mal hábito ya domina tu voluntad. Por eso no puedes dejar de hacer lo que haces, decir lo que dices, pensar lo que piensas. Y esas cosas van en contra de la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, la falta de perdón. Tal vez tú fuiste tan herido, tan lastimado, fuiste traicionado, traicionada, herida, lastimada, que eso se ha convertido en algo que has guardado en tu corazón. Nadie lo sabe, ¿sabes? Hay gente que lleva guardado en su corazón un resentimiento, un enojo, una amargura por un abuso, por cualquier otra cosa durante 20, 30, 40, 50 años. En esta hora dile: Señor Jesús, yo decido perdonar, yo decido soltar. Y menciona a las personas que te han lastimado, que te han herido. Dice la palabra, dice el apóstol: para que Satanás no gane ventaja en tu vida, tienes que perdonar. Para que Satanás no se aproveche de ti, tienes que perdonar, porque tú conoces las maquinaciones malignas del enemigo. Así es que esta es una oportunidad que tenemos como iglesia, que por la presencia de Jesús, por la presencia del Espíritu Santo, podemos tener libertad. Yo no sé cómo llegaste esta tarde, pero Él sí lo sabe. A Él no podemos impresionarlos por las palabras, porque Él conoce nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que estas tres áreas, Señor, si hay algo oculto en nuestro corazón, Señor, sean expuestas por el poder de tu Espíritu Santo para traer sanidad y para traer libertad. En el nombre de Jesús, Señor, renunciamos, Señor, a la mentira de que podemos caminar por nosotros mismos y hacer las cosas por nosotros mismos. En el nombre de Jesús reconocemos que es el poder que tu gracia nos da para vencer, Señor, para vencer todo mal hábito, que es tu poder, Señor, en tu gracia, la que nos lleva a perdonar todo aquello y a todos aquellos que debamos perdonar. En el nombre de Jesús, Padre, que sea el poder de tu gracia, Señor, que nos lleve a hablar de manera coherente y congruente, Señor, con lo que dices tú por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú bendigas esta casa, bendigas a cada uno de tus hijos, bendigas a cada una de tus hijas, desde el más grande hasta el más pequeño. En el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de ellos pueda y podamos experimentar la gracia que tú nos das a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que tu bendición de lo alto y de lo más alto repose sobre, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, y sobre cada uno de aquellos, Señor, que se alinean a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, pero también por lo que harás por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, si hay algo en esta naturaleza que no rendimos delante de ti, Señor, y que pudiera estar abriendo la puerta al enemigo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes para que esa puerta sea cerrada de una manera total y definitiva. En el nombre poderoso de Jesús oramos esta tarde. Amén y amén.
Amén. Iglesia, si hay áreas no rendidas, serán áreas no redimidas. Y si son áreas no redimidas, serán áreas que no estarán expuestas a la luz de la palabra de Dios. Pero usted ya tiene la clave y usted puede tener la victoria y vivir una vida buena. Diga conmigo, una vida buena y una vida abundante. Jesús dijo que Él vino a darnos una vida buena y una vida abundante. Así que vivamos esa vida buena y abundante. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Recuerde que a las 5 estaremos transmitiendo la enseñanza de los niños. A las 6 la transmisión de la iglesia. No tuvimos internet ayer y hoy, no sé por qué, en toda la zona no hubo, pero para que usted se pueda conectar y pueda pasar también a la librería, le recuerdo, para que podamos integrarlo a un grupo de conexión de adultos, de jóvenes y de niños también. Así es que Dios les bendiga. Salúdense unos a otros, aunque sea a la distancia, ¿verdad? Cuídese, por favor, no baje la guardia. Estemos orando unos por otros y estemos invitando también a otros a que puedan conectar, ¿verdad?, en un grupo de conexión, y así también puedan conectar a sus bendiciones y puedan conectar con Dios. Dios les bendiga. Estamos despedidos.